Muchas gracias, Antonio Medina, abogado y vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y un contertulio en temas jurídicos de aquí, de Uno Más Uno. Y a propósito de temas jurídicos, nos gustaría tener su opinión, su balance de qué le ha parecido el proceso para la escogencia de nuevos 4 miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son sus observaciones? Buenos días, Namitila, Juan Bolívar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en sentido general fue una buena selección, porque independientemente de las objeciones que se le han hecho a algunos de los seleccionados, pero si usted evalúa y analiza con objetividad su hoja de vida, su currículum, son juristas competentes. Por ejemplo, el caso de la magistrada Albaver, que es una magistrada de carrera, que ha hecho carrera en el tren judicial, además es académica, coordinadora de maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es una persona de una trayectoria limpia. Lo mismo podemos decir del abogado Miguel Valera, de ejercicio privado, era abogado de la firma Pellerano y Herrera, tengo entendido. El mismo magistrado Domingo Gil, de la Corte Laboral de Santiago, un jurista constitucionalista de una gran formación, competencia y de una gran trayectoria. Y José Alejandro Ayuso, bueno, que fue el que más objetaron en razón de sus vínculos políticos, pero también hay que reconocerle... Esa es la cuota del presidente. Exacto. Tiene competencia como jurista y como constitucionalista. Lamentablemente yo creo, y ya abordando otro aspecto vinculado al Consejo Nacional de la Magistratura, que este organismo tan importante debe de ser democratizado, porque la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura no refleja realmente un sentido democrático en cuanto a la representación. Ustedes recuerdan que en el proyecto original, cuando se planteó la conformación, la modificación en la reforma constitucional del 2010 del Consejo Nacional de la Magistratura, había una representación, por ejemplo, de las universidades, de las facultades y escuelas de derecho y también del colegio de abogados. Hoy son 8 miembros los que integran el Consejo de la Magistratura y hay un desequilibrio en su conformación. Otro aspecto que debe de ser también analizado es la modificación de la ley que establece y regula este consejo. Por ejemplo, ¿qué tipo de evaluación que se hace en ese consejo cuando evalúan a los jueces? Las preguntas se dejan a discrecionalidad de los miembros y muchas veces sin un criterio definido. Es decir, que la metodología de evaluación debe de estar integrada a la misma ley, establecer un criterio para la evaluación, no preguntas arbitrarias que quizás a uno se la hacen de una manera y a otro, y todos sabemos que al final eso necesariamente no es lo que determina la escogencia de los miembros. Bueno, el profesor Medina, lo que está en extensión de la UAS. ¿Y a dónde se extiende la UAS ahora? Vamos a ver. Profesor, díganos. Bueno, la extensión es uno de los ejes fundamentales de la UAS, que son docencia, investigación, extensión. Y extensión. Sí. La extensión es un eje transversal que implica la vinculación de la universidad con la sociedad. Con la sociedad. Esa conexión de la institución que es la UAS, que es una academia pública, vinculada a todos los sectores sociales, al Estado, participar en los planes de desarrollo nacional, vinculado a la sociedad civil, a todas las instituciones, ofrecer servicios, la parte cultural, deportiva. Es decir, el campo de acción de esta vicerrectoría es sumamente amplio. La UAS es una institución que tiene dimensiones nacionales. Nosotros tenemos presencia en 21 de 32 provincias.
y donde tenemos recintos, centros, subcentros y oficinas. Pero debemos de reconocer que la UAS ha ido perdiendo espacio, que la UAS de hoy no es la UAS de décadas pasadas. Bueno, la UAS de épocas pasadas, Exacto. La mayoría debemos recordar cómo ese consejo universitario se pronunciaba en torno a problemas importantes de la sociedad, en lo sociales, económicos, pero parece que se ha ido retrotrayendo en los últimos años. Bueno, la UAS se calificaba como la conciencia crítica de la nación. Sí. Claro, son coyunturas diferentes. Ustedes recuerdan los años 60, 70 y todavía parte de los 80. No obstante eso, de la UAS salen opiniones de organismos, por ejemplo, en el área de las ciencias jurídicas, ciencias económicas, ciencias de la salud, educación. Generalmente nosotros participamos en discusiones en el Congreso, dando la opinión institucional sobre proyectos de leyes, sobre problemas de interés nacional, porque es un compromiso y es una obligación de una institución pública como es la UAS ser partícipe del debate nacional en los grandes temas de interés, en todos los aspectos, vincularse a la sociedad. O sea, creo que esos espacios nosotros lo estamos recuperando en la gestión que se inició el 16 de julio pasado con la doctora Emma Polanco. Y nosotros, yo particularmente, desde la Vicerrectoría de Extensión, hemos hecho grandes jornadas y actividades El de problema es que el vinculación. dinero no le alcanza a la UAS más que para la docencia. Entonces, Hay un problema. investigación y extensión, que son las otras dos patas del trípode en que se Exacto, sostiene la exacto. academia, están con muy pocos recursos. ¿Cómo andan ustedes en La esa UAS es materia? una institución básicamente docentista. Por eso, Y la inversión en investigación es muy precaria. el 1%, 2%. Es muy precaria, porque dígame. ¿Y en extensión, qué porcentaje de los ingresos? En extensión es menos del 2%, porque la extensión... ¿Qué tiene como instrumentos de extensión la UAS ahora mismo? Una época tenía coro, rondalla, eso voy. teatro. Nosotros tenemos el Departamento de Difusión de Cultura, el Departamento de Cultura, tenemos el Departamento de Deporte, el también Departamento de Publicaciones, tenemos también los programas sociales como Solidaridad y Esperanza, que son programas que dan asistencia y llevan a diferentes comunidades asistencia social, asistencia médica, asistencia jurídica. Por ejemplo, nosotros recientemente visitamos en La Descubierta 2 días dando asistencia médica, vacunando, orientando. Es decir, que es un programa sumamente positivo también en el ámbito jurídico, solidaridad y justicia. Ustedes saben que la UAS en materia de la parte cultural, artística, es emblemática, el coro universitario, el grupo de teatro, la poesía coreada, el ballet, se mantienen. La rondalla que desapareció. No, la rondalla está muy activada y muy... y el coro y la rondalla el coro, y teatro. El coro, incluso ahora, ustedes saben que durante el mes de octubre se celebró el 480 aniversario, todo un mes de actividades culturales, académicas de todo tipo, conciertos del coro universitario, presentaciones de teatro, no solo aquí, sino en diferentes regiones donde tiene presencia la universidad. ¿Y cuántos centros culturales tiene la UAS? ¿Centros? Culturales, hay algunos lugares, centros donde tiene actividades fijas, no tiene. Pero claro. Aparte de los recintos propios. En cada uno de los recintos y propios. centros está la presencia de los organismos culturales. Nosotros tenemos un encargado, un responsable de extensión en los recintos y centros, que es el responsable de la política de extensión, que también abarca la parte cultural, la parte de vinculación con la sociedad. Por ejemplo, este sábado nosotros hicimos una jornada muy importante en Santiago, la universidad, en el recinto UAS Santiago,
un encuentro con el empresariado de Santiago, con la ASIS, la Asociación de Industriales de Santiago, comerciantes industriales, con la Asociación de Textileros, donde nuestros estudiantes presentaron proyectos y ahí estaba el presidente, la representación empresarial, y eso es parte de la política de extensión de la universidad. Tenemos una serie de programas ahora, por ejemplo, en materia de apoyo, de solidaridad, para llevar asistencia social, orientación a diferentes sectores. Es decir, que la UAS es una institución muy importante y sus fortalezas son mayores que sus debilidades. Lo que ocurre es que los problemas internos, la precariedad, como decía Juan Bolívar, porque la UAS ahora mismo no se le aumentó el presupuesto. Nosotros vamos a tener prácticamente el mismo presupuesto de este año para el próximo año, con el agravante de que ahora ingresaron en este semestre más de 20.000 estudiantes y se proyecta para el que se inicia a principios de enero una cantidad más o menos similar. Entonces todo esto aumenta los gastos y se nos exige la inversión en laboratorio, la inversión en infraestructura. Tenemos un déficit de más de 500 aulas. Profesor, entonces, pero mientras tanto sigue congelada, o sea, el costo de un crédito, a tal punto que algunos a veces lo comparan con el valor de una cerveza. Pero recuerde que el problema de la UAS no está en lo que va a cobrar o lo que va a obtener producto del pago de servicios de los estudiantes, porque incluso la propia Constitución establece la gratuidad de la educación pública. Bueno, sí, y eso la ley establece el 5% de los ingresos, pero ¿quién se lo ha dado a la UAS? Nosotros le podemos aumentar 10 pesos, 20 pesos, y eso no va a resolver los problemas de la UAS económicos, porque el Estado tiene la obligación por ley, porque hay dos leyes, la ley 5778 que crea el sistema, que le da autonomía a la UAS, establece un 5%, y la misma que crea el sistema de educación superior, el ministerio y todo el sistema de educación, un 5% para las universidades públicas, pero con eso no se cumple. A la UAS se le dejó el mismo presupuesto, porque supuestamente se le aumentaron 600 millones, pero eso es ficticio, porque ya ese dinero se le estaba dando en este año. Entonces, el déficit se aumenta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a invertir en investigación? Porque una universidad que no investiga es una universidad que no va a aparecer nunca en los rankings mundiales ni en los rankings regionales. Entonces nosotros necesitamos el apoyo. Yo creo que la mejor inversión que puede hacer el Estado Dominicano es invertir en la UAS y sobre todo desde una gestión que ha mandado... ¿Cuántos son los estudiantes que ya tiene la UAS ahora con los que se inscribieron? Con los 20.000. Bueno, el último dato que registro, 194.000 estudiantes de grado más alrededor de 25.000 estudiantes de posgrado. O sea que estamos hablando de 220.000 estudiantes. Entre grado y posgrado. Pero recuérdense que el posgrado, la maestría, esas sí se autofinancian, hay que pagarla. Y es un medio también de ingreso de la universidad. Pero eso es distribuido en toda la geografía nacional, aquí en la sede y en los diferentes recintos, centros y subcentros. Es decir, en algunos como San Francisco de Macorís, la UAS tiene como 15.000 alumnos. Exactamente, los más grandes son San Francisco y Santiago, esos son los más grandes. Santiago es 25.000. No, tiene menos que San Francisco. Menos que San Francisco. Menos que San Francisco es líder. Exacto, es líder, pero son dos recintos nada más. San Francisco y Santiago, los demás son centros regionales que están en el este, en el norte, en el sur. Pero la UAS cumple su papel, porque dígame, sin la existencia de la UAS, ¿dónde pudieran estudiar esos en las sedes miembros de regionales familia? lo que se ofrece son las materias básicas. No, mi amor, se imparten carreras en Santiago, en San Francisco, todas las carreras básicamente. En algunos por ejemplo, la medicina no se puede ofrecer en todos los lugares, pero solo en San Francisco. Aún en Nagua, en Barahona, en Bonagua, en Higüey hay muchas carreras. Muchísimas carreras. Incluso estamos en el proceso de rediseño del plan de estudio para adecuar la oferta curricular de la UAS a las necesidades del país, ofreciendo carreras técnicas y estamos en ese proceso de discusión y de aprobación. O sea que yo creo que estamos avanzando. Como le dije al principio, esta gestión ha mandado señales importantes de que debemos de recobrar la credibilidad en términos
de lo que es la transparencia y los cuestionamientos que históricamente se le han hecho a la UAS, sobre todo en su última etapa, porque la UAS era una institución modelo en muchas materias que sirvió de ejemplo al país. Por ejemplo, la carrera administrativa surgió de la UAS. De ahí fue que se nutrió el Estado para definir esa política y la creación de la carrera. Sí. Bueno, ustedes los dos, Sí, tú sí, eras sí. parte del personal administrativo de la UAS y conoce la rigurosidad que había en la Sí, UAS para así ingresar es, al personal así es. administrativo. Los concursos. Y en la parte docente es la única institución que hace concursos. Nosotros tenemos muchas investigaciones, incluso financiadas, no solo con los fondos del Ministerio de Educación Superior, sino con los propios fondos de la UAS. Recientemente realizamos una jornada de investigación donde se expusieron los resultados de las investigaciones realizadas en todas las áreas de la ciencia. Es decir, esos son aspectos positivos que hay que resaltar y muchos más que quizá no dé el tiempo para poderlo exponer. Se nos acabó el tiempo, siempre corto para conversar con Antonio Medina, un destacado académico, abogado, actualmente vicerrector de Extensión. ¿Se llama solo Extensión o Extensión Cultural como antes? No, Vicerrectoría de Extensión, porque antes lo que existía era el Departamento de Extensión Cultural. Que Vicerrectoría de Extensión, vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Orientado básicamente a la parte artística de los grupos culturales, pero el concepto de extensión es mucho más amplio. Mucho más, y vinculación con la sociedad. Con la sociedad y se articula con la docencia, con la investigación, con la sociedad en sentido general. Con las organizaciones sociales. Con las organizaciones sociales, nosotros tenemos convenios, actividades con diferentes organizaciones de la sociedad civil, participamos, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, representando a la UAS, y en muchísimos organismos donde la UAS tiene una participación. Y a través de sus órganos también ha participado en la debate como el Pacto Eléctrico. El Pacto Eléctrico, en los proyectos de leyes, por ejemplo, en el Código Penal, en las 3 causales, la UAS tiene un papel muy protagónico. Yo soy parte de la coalición por la defensa de los derechos de la vida de la mujer. Y nosotros en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Medina. Le deseamos muchos éxitos. Y muchas gracias también a todas y todos ustedes por la compañía de este martes. Nos vemos mañana a partir de las 6 aquí en 1+1, principio y fin de la comunicación.